esta tarde escuchando otro de mis cuentos. En esta ocasión os presento un libro diferente. Se titula Meriendas para comerse el mundo. Y son 5 cuentos, es un libro que contiene 5 cuentos ilustrados que la Fundación Valia me pidió que donara para sacar recursos para los proyectos que ellos tienen, sobre todo de trabajo con niños en situaciones difíciles. Pero además de esos 5 cuentos míos, cada cuento está acompañado de una receta del famoso chef Dani García. Y por eso se llama Meriendas para comerse el mundo. Él se inspiró en cada uno de mis cuentos y creó una receta. Y este proyecto, que fue amadrinado por Ani Gartiburu, pues está permitiendo que la venta de estos libros ayuden a desarrollar proyectos en la Fundación Valia. El cuento que os voy a leer hoy se titula El lenguaje secreto. Espero que os guste. Hace muchísimo tiempo, algunos seres humanos podían hablar con los animales por medio de un lenguaje secreto que aprendían a los 7 años. Pero antes de iniciar su aprendizaje, los candidatos tenían que pasar algunas pruebas que muy pocos superaban. Por eso, Izán estaba nervioso y no paraba de dar vueltas a un amuleto que llevaba colgado a su cuello. Candidatos, futuros hablantes del lenguaje secreto, hoy estáis aquí para demostrar si merecéis este regalo, dijo con voz solemne el anciano maestro. Todos los niños miraban con atención, esperando, expectantes, sus instrucciones. En primer lugar, debéis formar 2 filas. El grupo obedeció la orden con rapidez y el anciano maestro Bollmann se paseó entre ellos, mirando con ojos penetrantes a cada uno de los presentes. A ver, ¿quién piensa que no va a superar las pruebas?, preguntó con una voz tan fuerte que hizo estremecer a Izán. 2 niños y una niña levantaron la mano temblorosos. El maestro Bollmann los mandó salir de la fila y les dijo: podéis iros a vuestra casa. No estáis preparados para aprender el lenguaje secreto. Y dirigiéndose al resto del grupo, les dijo: si pensáis que no vais a poder conseguir algo que deseáis, ya habéis fracasado. Dicho esto, abrió la puerta para que los 3 abandonaran el lugar cabizbajos. Entonces miró al resto del grupo y preguntó: ¿quién no siente miedo ante las pruebas que os esperan? Izán no sabía qué hacer. Claro que sentía miedo, porque nadie le había contado las pruebas por las que tendría que pasar y había imaginado situaciones muy peligrosas. Pero pensó que si decía la verdad, no podría ser un digno candidato. Así que decidió no levantar la mano y bajó la mirada, sin ver la sonrisa burlona del que estaba a su lado en la otra fila con la mano levantada. Bollmann paseó de nuevo entre las 2 filas, mirando a los ojos a cada uno. Pero algunos, como Izán, miraban al suelo, avergonzados, y no se dieron cuenta del brillo que había en los ojos del maestro al pasar junto a ellos. Bien, los que han levantado la mano deben abandonar la sala. No estáis preparados para aprender el lenguaje secreto. Un murmullo llenó la sala y las cabezas de algunos se alzaron. Bollmann añadió: quien no tiene miedo no puede ser valiente. Ser valiente significa saber enfrentarse al miedo y, sobre todo, aceptarlo sin avergonzarse por ello. Solo cuando uno reconoce que siente miedo, está preparado para superarlo. Izán respiró hondo. Su honestidad le había salvado, pero
qué pruebas se tendría que enfrentar ahora? Solo quedaban la mitad de los candidatos y seguro que el maestro seguiría con sus preguntas eliminatorias. Bien, ahora quiero haceros una nueva pregunta, pero antes de contestar, pensad bien la respuesta porque es muy importante. ¿Quién de vosotros cree que tiene cualidades suficientes para aprender el lenguaje secreto? Os advierto que es un aprendizaje muy difícil, ¿eh? Ethan volvió a dudar. Él no destacaba precisamente en la escuela y quizás no consiguiera aprenderlo. Durante unos segundos lo pensó, pero decidió levantar la mano. Al menos debía intentarlo. Pondría todo su esfuerzo en ello. Bollman volvió a pasear entre las dos filas de candidatos cada vez más cortas y dijo: aquellos que no habéis levantado la mano, podéis volver a vuestras casas. No estáis preparados para aprender el lenguaje secreto. Se oyó alguna queja de los candidatos eliminados, pero el maestro no hizo caso y siguió hablando. Los que no confían en sí mismos no sirven para aprender las cosas difíciles. Recordad, a lo largo de vuestra vida tendréis que enfrentaros a situaciones complicadas, a duros aprendizajes, y solo seréis capaces de superarlos si confiáis en vosotros mismos. Ethan volvió a suspirar, esta vez más fuerte, y agarró el amuleto que le había dado su madre antes de salir de casa. Ella solo le había dado un consejo. Hijo, le dijo, intenta hacer lo que te pidan lo mejor posible, pero si no te seleccionan no pasa nada. Tú lo has intentado y eso es lo más importante para mí. Ya solo quedaban 9 candidatos. Ethan miró a su alrededor y se dio cuenta de que su mejor amiga, Laia, seguía al final de su fila y sonrió. Bien, dijo Bollman, solo queda una pregunta más. Los que respondan de forma correcta serán mis discípulos. Todos se miraron entre sí extrañados. Así que no había pruebas peligrosas que superar. Uf, ¿qué tipo de examen era aquel? ¿Qué forma tan extraña de seleccionar a los candidatos? No entendían nada. Pero sabían que ese era un momento importantísimo, así que tomaron aire, respiraron profundamente y prestaron atención a la cuarta y última pregunta. Esta vez, Bollman esperó unos minutos y durante ese tiempo miró con cariño a cada uno de los niños que aún quedaban frente a él. Ahora quiero que penséis en vuestro mejor amigo. Imaginad que solo uno de los dos puede ser seleccionado para aprender el lenguaje secreto. Levantad la mano los que daríais a vuestro amigo la oportunidad de ser el candidato, sabiendo que vosotros volveríais a casa. Ethan no tuvo que pensarlo demasiado y levantó la mano. Sabía que a su amiga Laia le hacía muchísima ilusión poder comunicarse con los animales. Desde que se conocieron a los 4 años, siempre estaban hablando de animales, dibujando animales, pidiendo una mascota a sus padres. Sí, este sería su mejor regalo para ella. Miró hacia atrás buscándola y se puso muy contento al ver que ella también había levantado la mano y le sonreía. Otros no lo hicieron. Habían conseguido llegar hasta el final del proceso de selección y solo una firme determinación les haría ser los elegidos. Dejar esa oportunidad a otro no era lo adecuado, pensaban. No era momento para rendirse. Bollman simplemente dijo: dejad la sala todos aquellos que no habéis levantado la mano. Quien no es capaz de sacrificarse por un amigo
no tiene suficiente amor en su corazón y el lenguaje secreto solo se aprende con el corazón. Algunos se fueron muy enfadados, protestando porque no entendían la decisión del maestro. Solo quedaron 5 y Bollmann los abrazó uno por uno mientras les daba una pequeña piedra semipreciosa. Entonces, con voz solemne, les dijo: habéis demostrado ser buenos candidatos para aprender el lenguaje secreto de los animales, algo que muy pocos consiguen. Debéis estar muy orgullosos. Mañana, a las 9 en punto, quiero veros en esta sala. Traed la piedra que os acabo de dar. La vais a necesitar para las clases. Pero debéis guardar en secreto todo lo que yo os enseñe, pues si cayera en manos de personas inadecuadas, podría terminar con la vida de todos los animales de nuestro querido planeta. Uno por uno, fueron repitiendo el juramento que Bollmann decía con voz potente y firme. Y después se abrazaron entre ellos muy contentos de haber superado las pruebas de Bollmann. Y a partir de ese día se dedicaron con ilusión a aprender el lenguaje secreto de los animales, tan importante para mantener la armonía en la Tierra. Bueno, espero que os haya gustado este cuento, que nos puede traer enseñanzas muy valiosas. Yo no quiero daros ahora una lección sobre el cuento, pero sí que voy a atender a las preguntas que están surgiendo ya en mi pantalla y vamos a ver si puedo ir respondiendo ya alguna. Me dice una persona que es muy divertido ver cómo mis personajes se comportan igual que los adultos, que tenemos mucho que aprender en los cuentos. Bueno, en realidad es que los cuentos son para niños, para adultos, para cualquier persona. Creo que lo he dicho ya en algún momento, porque todos llevamos un niño interior dentro, ¿no? A todos nos encantan los cuentos, pues son cortos, son sencillos, pero pueden tener una enseñanza como este muy, muy potente. Y también nos pueden aclarar dudas y también nos pueden ofrecer salidas a nuestros problemas. De ahí la magia de los cuentos, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, me preguntan por el libro. Se puede conseguir en la Fundación Valia, www.fundacionvalia.com, porque no está a la venta, lógicamente, en los grandes almacenes ni en las librerías. Lo hicieron en la Fundación SM, la edición del libro, y se puede conseguir solamente a través de la Fundación. Es la manera de que a ellos les lleguen esas ayudas. Me pregunta otra persona, ¿crees que en las empresas también se utilizan lenguajes secretos? Bueno, yo creo que en todos los entornos, sobre todo cuando son empresas muy corporativas, tienen sus propios códigos secretos, pero también los niños tenéis vuestros códigos secretos entre los amigos. Yo sé incluso de amigos que se han inventado palabras para decirse entre ellos y códigos que los demás no entienden, pero que entre ellos sí. Incluso conocí a un niño que se inventó un lenguaje secreto así con dibujitos, como pictogramas, y a veces le pasaba en la clase a un compañero un papel. Claro, el profesor a lo mejor le pillaba, abría el papelito y no entendía nada de lo que ponía allí. Pero es muy interesante eso de generar un entorno secreto donde solamente una serie de personas comparten la información. Me pregunta una persona si mis libros también tienen versiones digitales. Bueno, mis libros están en Paisandú, en Paisandú, la www.paisandú.com, están en formato digital. Se pueden descargar ahora durante la cuarentena. Hemos puesto el precio mínimo que Amazon permite, que son 2,99. Y los tengo en Facebook, en Instagram también he puesto algunas recomendaciones, podéis acceder a ellos. Están muchos de los cuentos que habían editado en papel en la editorial SM y otros cuentos no editados en papel que están en formato digital, incluso algunos ilustrados. Me pregunta otra persona si os puedo dar algún consejo para mejorar la autoestima en los niños. Bueno, hay muchos consejos. Yo, de hecho, tenía previsto presentar ahora en abril en la Feria del Libro en Sant Jordi
el último libro sobre autoestima que iba a salir, ¿no? Publicado por Penguin Random House, pero saldrá en septiembre. Ahí, bueno, van a ser 6 cuentos donde doy consejos a las familias, pero os puedo anticipar algún consejo. Es muy importante valorar a cada hijo, a cada niño, a cada persona como es, sin comparar con nadie. Ver qué se le da bien, ver qué características incluso de su personalidad son agradables, ¿no? Desde que sea un gesto amable, de que tenga gestos con las demás personas, o que sea empático, que sea delicado, o que sea muy creativo, muy divertido. Todos tenemos cosas positivas. Entonces, tendríamos que buscar un equilibrio entre la crítica y el elogio para mantener una buena autoestima en nuestros hijos. Se suele decir que cada 3 elogios puede haber 3 o 4 una crítica, pero no a la inversa, porque si no, le hacemos creer a ese niño o a esa niña que no son válidos, que no son valiosos, y ponemos la lupa sobre las cosas que hacen mal y se agrandan. Y sin embargo, minimizamos las cosas que hacen bien, sus talentos, sus capacidades, sus gestos bonitos. Entonces, una cosa muy importante es eso, valorar lo positivo que tienen, elogiar sus conductas positivas, sus momentos agradables, no poner siempre el acento en que han gritado, que han empujado a su hermano, que se han portado mal, sino las cosas buenas. No significa obviar lo negativo, porque corregir también es importante, pero la proporción debería ser 3 elogios por una crítica. Y esta es la manera de mantener un poco el equilibrio. Otra cosa interesante para mejorar la autoestima de los niños es ponerles retos que sean adecuados a su nivel de madurez, para que se sientan seguros, porque la persona cuando se enfrenta a retos que son inalcanzables, dice, bah, no puedo, no lo he conseguido, no sirvo. Pero es que no sirva ni puede, es que el reto es como si a cualquiera de nosotros nos invitan a subir al Himalaya mañana, pues seguramente no llegamos a la cima. No está el problema en nosotros, sino en el reto y en la meta que nos hemos puesto. Entonces, poner a los niños metas que estén un poquito más allá que su nivel de comodidad, vamos a decir así, para que con un poquitín de esfuerzo lo consigan. Entonces su cerebro dice, puedo, valgo, sirvo, lo he conseguido, qué bien. Eso le genera energía para luego enfrentarse a un reto mayor. Otra cosa muy interesante para, vamos a decir, desarrollar la autoestima es recibir amor incondicional. Recibir amor incondicional y sentirse valioso por lo que es, no por lo que hace. Y cuando hagamos una crítica, hacer esas críticas a lo que hace, no a lo que es. Muy importante, porque si le decimos, es que eres un torpe, es que eres malo, estamos juzgando su esencia. No, él es un ser maravilloso, solo que hace cosas inadecuadas, se ha portado mal o ha hecho algo mal. Poner el acento en su conducta, en lo que hace, no en lo que es. Otro tema importante también es no protegerles demasiado, porque si les sobreprotegemos van grabando la idea de que ellos solos no pueden hacer las cosas, que nos necesitan a los adultos para todo. Entonces, su autoestima también baja. Hay muchos más consejos, pero voy a ver que hay más preguntas aquí en la pantalla. ¿Por qué crees que los niños de hoy en día no leen? Bueno, yo creo que los niños sí leen. Lo que pasa es que ahora están recuperando muchos el hábito de la lectura al tener más tiempo. ¿Qué sucede? Que si en un día a día normal, habitual, antes de la cuarentena, tenían muchas actividades extraescolares, cuando llegaban a casa tenían que hacer deberes, casi no les quedaba tiempo libre, entre comillas. Tiempo para jugar, tiempo para leer, tiempo para reírse, tiempo para compartir, tiempo. Y el tiempo es muy importante. Entonces, es bueno que nos demos cuenta de que a veces es de más utilidad alguna actividad extraescolar menos, sí que haya algunas actividades, pero que todos los días haya un ratito de lectura, porque es un hábito que se va generando. Y eso sí, dejar que estos niños se enganchen en temas que les interesen, no provocarles lecturas enormes, que a lo mejor son temas que no les van, pero fijaros los niños cuando se enfrentaron a Harry Potter, la cantidad de páginas que leyeron y en tan poco tiempo. O sea, los niños sí leen. Lo que pasa es que también es más cómodo un videojuego o algo que no tengas que pensar o algo que sea más divertido y que no te exija concentración. La lectura exige concentración, atención y silencio. Entonces es un ejercicio buenísimo para enseñarles a concentrarse, pero ratos cortos. No les vamos a hacer que estén leyendo 1 hora, dependiendo de la edad, porque luego cuando ya son mayores pueden estar 1 hora y 2 horas, y los adultos también. Pero ratos cortos, pero todos los días. Así se genera el hábito. ¿Qué hacer cuando un niño es tan bueno que no se defiende por no molestar, pero que sí defiende a su amigo si le atacan?
Bueno, yo creo que cuando uno no se defiende no es asertivo. La asertividad es un tipo de comunicación que está basado en la autoestima, ¿eh? También es cierto. Uno, si no tiene buena autoestima, no puede ser asertivo. Entonces, normalmente cuando uno no se defiende es porque no se considera digno, pero defiende a sus amigos porque los quiere a muerte. Entonces se pone. Pero es muy importante que con una buena autoestima, luego el comportamiento sea de marcar límites también a los demás. Porque en el fondo, decir no a los demás o marcar límites es tener autorrespeto. Si tú tienes autorrespeto, los demás te van a respetar más. Entonces, el problema normalmente de niños que no saben defenderse, aunque defiendan a los demás, es que acaban siendo víctima, pueden ser víctima de bullying, de acoso, de maltrato verbal, de poca valoración por parte de los demás. Uno tiene que decir, aquí estoy yo, piso fuerte, no recurro a la violencia, pero pongo límites, esto no lo consiento, esto no me gusta. Eso se entrena. Sin autoestima no puede haber asertividad. Por lo tanto, habría que trabajar antes el desarrollo de la autoestima, el autorrespeto, para que luego su tipo de comunicación con los demás sea asertivo. ¿Qué tipo de lecturas les gustan a los niños de hoy? Bueno, hay un montón de variedad. Una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando voy a las ferias del libro, que hablo con mis lectores, es que cada uno me dice que tiene un cuento favorito. Hay niños que les apasiona todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Esto tiene más que ver con el perfil de inteligencias, los temas que les atraen más a unos, que con otro tipo de cuestiones. Entonces, hay niños que todo lo que sea con animales, o todo lo que sea en defensa del planeta, o todo lo que sea de peces, de los océanos, tal, les atrapa. Hay otros niños que todo lo que sean retos, todo lo que sea lógica, todo lo que sea adivinanzas, todo lo que sea. Otros trabalenguas, a otros les encanta la poesía, a otros les encanta que el texto sea divertido, que haya humor. Hay muchísimos temas, afortunadamente hoy en la literatura infantil y juvenil, y no es tanto que una etapa, vamos a imaginarnos, hace 20 años nos gustaran unos temas y ahora otros, no. Siempre ha habido multitud de gustos, pero esos gustos van en función de cómo eres tú, con qué te sientes identificado. Hay muchos niños y niñas que a mí me han dicho, por ejemplo, que les encantan los cuentos de hadas, ¿no? ¿Por qué? Porque son seres fantásticos, no existen en la realidad. Y otros, sin embargo, dicen, no, a mí cuentos de hadas no, yo vida de animales, de animales. Hay muchísimos gustos y va en función de la personalidad de cada uno y el perfil de inteligencias. En una familia donde los adultos no leen, los niños tampoco, pues sí, suele pasar. Dicen que se aprende o comienza el hábito lector en el regazo de una madre, de un padre, de un abuelo. Es decir, cuando los adultos les contáis cuentos desde pequeñitos y cuando ellos ven luego que tú estás sentada en una butaca, en el sofá, leyendo algo, ellos miran y tú le das otro libro y ellos leen el suyo y tú el tuyo, ahí se va generando por imitación. Si mis padres lo están haciendo es que es algo valioso. Entonces, sin decirte nada, sin que tú les tengas que dar ninguna acción, con el ejemplo ya les estás educando. Entonces, evidentemente, tenemos que leer los padres y el tema que nos interese, y da igual leer cualquier cosa, pero que ellos vean que es algo valioso para nosotros y que además si nos quieren interrumpir les podemos decir, no, déjame un ratito solo que estoy leyendo y estoy metida en el tema. Y ellos se van a dar cuenta que cuando ellos están leyendo también se van a concentrar en su tema. ¿Qué hacer con los niños que ya no quieren papel, que se pasan las páginas como si fuera un iPad? Esto es un déficit precisamente en el hábito lector. Las tablets y los libros van a convivir y deben convivir, pero cada uno tienen que, vamos a decir así, trabajar unos aspectos diferentes. La lectura es mucho más lenta, pero es un proceso mucho más interior. Te conecta con tu mundo interior de emociones, de sentimientos, te vienen imágenes, despierta tu imaginación, aprendes un montón de vocabulario, te permite concentrarte y salir de tu mundo para meterte en el mundo del libro. La tablet es mucho más rápida. Tú puedes estar leyendo, pero el dedo va pasando de página y muchas veces no te has enterado de lo que has leído. Es una lectura más mecánica. Entonces, por eso es muy importante, se lea en un libro electrónico, se lea en papel, que haya calma, que haya paz y que se vayan concentrando. Pero no por pasar hojas hay más lectura comprensiva. El papel permite más relax y además los niños interpretan que el iPad pasas la hoja simplemente dando al botón. Pues yo los niños cuando ven a los adultos pasar, luego van a un libro y le dan a la hoja, porque yo lo he visto a niños pequeños pensando que tiene que pasar. Los tiempos de la tablet y los tiempos del libro son diferentes. Entonces, los hábitos que se generan en uno y otro son diferentes, por lo tanto deben coexistir.
y cada uno debe aportar herramientas diferentes. Me preguntan, cuando no se desarrolla el hemisferio derecho, la parte de la memoria, ¿cómo se puede ayudar a la retención específica? Bueno, la memoria no está localizada en el hemisferio derecho. Hay muchas memorias localizadas en distintas zonas del cerebro. Pero os voy a dar un truco. Cada tipo de inteligencia tiene su tipo de memoria y su localización cerebral en distintas áreas cerebrales, pero hay una cosa que no falla. Y es que todo lo que vivimos con emoción, todo lo que aprendemos con emoción se recuerda. La memoria lo graba. ¿Por qué? Porque las emociones son el pegamento de los recuerdos. Por lo tanto, si queremos memorizar algo, lo tenemos que vivir con emoción. Esta etapa que estamos viviendo ahora no se nos va a olvidar nunca. Nunca. Jamás. Igual que no se nos olvida el 11M, el ataque en la estación de Atocha. No se nos olvida. No se nos olvida. Cuando ha pasado algo muy impactante o el ataque a las Torres Gemelas, no se nos olvida. ¿Y para qué nos sirve eso? Da igual, es que tu memoria lo ha grabado con una emoción muy potente y no se te olvida. Por lo tanto, para activar cualquier tipo de memoria que tenga que ver con cualquier tipo de inteligencia, la lingüística, la visoespacial, que vaya asociada a una emoción. Esa es la manera de que se active. ¿Algún libro para trabajar la asertividad? Hay muchísimos libros para trabajar la asertividad. Yo en Cuentos para Sentir, en uno de los cuentos que está dentro del manual, del manual del libro de Cuentos para Sentir, el grande, es Jaime no sabe decir no. Es precisamente para trabajar la asertividad, ¿no? Y hay muchos cuentos. Yo os invito a que me escribáis un correíto y yo sobre ese correo os contesto con la relación de libros, porque ahora mismo sé que hay otros, no me acuerdo de títulos concretos y editoriales y prefiero dar la información concreta, título, autor y editorial. Así que me escribís a mi correo y yo os lo puedo proporcionar un listado. Y además es diferente si es trabajar la asertividad con niños de 3, 4, 5 y 6 años o para más mayores, con lo cual es mejor que me hagáis la pregunta con una edad directa. Bueno, no hay más preguntas. Yo os quería dar las gracias porque me parece que ha sido una experiencia muy bonita el poder compartir mis cuentos con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado mucho y nada, os llevo en el corazón que paséis esta cuarentena lo mejor posible, que disfrutéis mucho con las salidas que vais a hacer a partir del domingo y sobre todo que utilicéis este tiempo para desarrollar 2 hábitos muy importantes. Todos los días leer un rato y todos los días escribir un rato. Escribir un diario de la cuarentena con los momentos que estáis pasando, con vuestras emociones, vuestros sentimientos, vuestras experiencias, los buenos momentos, los malos, todo, os va a servir de muchísima utilidad cuando ya haya pasado todo esto. Porque luego no os vais a acordar de todos los detalles. Es bueno centrar la atención todos los días un ratito en escribir y que podáis volar, salir de vuestra habitación, de vuestra casa, no solamente esa hora de paseo, sino con vuestra imaginación siempre que queráis. Un abrazo muy fuerte a todos los alumnos de los colegios TEU. Adiós.